Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Vamos a continuar con la lección número 14 de nuestro curso de verano, el uso adecuado de la computadora del Ministerio de Educación con el programa de PowerPoint. Abrimos nuestra presentación, la que estuvimos trabajando en la lección anterior. Ya teníamos este avance y en este caso continuamos con el menú insertar. Cuando nosotros tenemos nuestra diapositiva, vamos a fijar que al lado izquierdo aparece un panel y en ese apartado nos muestra las diapositivas que nosotros tenemos. Vamos a insertar una nueva diapositiva. Esto está en el menú inicio y la vamos a dejar en blanco. Aquí ya nos aparece y en el panel del lado izquierdo podemos ir cambiando entre diapositivas. Vamos a trabajar en la número 2 con el menú insertar. En insertar nuevamente nos aparece aquí insertar en nueva diapositiva. Nos aparece en ambos lados. Eso ya lo hicimos. Vamos ahora a insertar una tabla. Solamente vamos a hacer la práctica de cómo nos quedaría una tabla acá, puesto que ya estuvimos trabajando con respecto a eso en la práctica de Word. Y entonces aquí nos aparece nuestra tabla y nos aparece incluso hasta ya con color. Aquí podemos observar la tabla que nos aparece y ya nosotros le podemos dar el formato que queramos. Si le damos clic afuera de la tabla, pues desaparecen los menús correspondientes a la tabla. Le damos nuevamente clic a un lugar en la tabla y nos aparecen las herramientas de tabla con diseño y disposición. Esto del diseño solamente es cambiarle los colores, la forma, insertarle una columna, una fila, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas básicas que se pueden trabajar con esta tabla para hacerla más atractiva y más llamativa. Luego en la disposición, ahí sí hay otros detalles más a profundidad. Nos dice ver las cuadrículas, eliminar la tabla, insertar una tabla arriba, porque aquí no nos aparece el signo más como nos aparecía en las tablas de Word. Esa es una diferencia que hay que tomar en cuenta. También nos aparece la función de dividir celdas o combinar. Le vamos a dar combinar, le vamos a dar dividir y ahí nos pide cuánto queremos dividirla. Entonces le doy combinar, se hace una sola, le doy dividir y luego ya la va dividiendo ese espacio que yo seleccioné a las celdas que le he permitido o que le he seleccionado. Luego está el alto. Si ustedes se fijan, si yo voy cambiando esto de esta manera, cambia el alto en el tamaño de la celda. Y también está el ancho. Si yo lo alargo, cambia el valor numérico del ancho. Esto podemos dárselo, podemos modificarlo en estos cuadritos. 1.97 le voy a cambiar y se aumenta. O también lo podemos hacer de manera manual arrastrando la tabla. Ahí está. Luego el texto, al igual que en Word, nos da la opción de centrar el texto, de alinearlo, de justificarlo, etcétera, etcétera. La dirección del texto. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra tabla y ponemos aquí el octubre. Pero no la queremos de esta manera, sino que la queremos con otra dirección. Seleccionamos esa palabra y vamos a dirección de texto. Dirección de texto nos dice girar 90 grados, lo giro hacia abajo, pero si yo quiero que gire 270 grados con respecto a la posición original, le doy aquí y ya lo va, y luego pues lo puedo centrar incluso exactamente en el centro de ese cuadro que yo he seleccionado. Los márgenes de celda,
Y luego tamaños de la tabla completa. En estos tamaños de la tabla ya es en todo su conjunto, ya no es de por cada celda, sino que el alto y el ancho de la tabla en completo. Y luego pues otras formas de traer delante o enviar al fondo, como los formatos que nosotros le podíamos dar a una imagen, también lo tiene aquí. Eso es lo principal con respecto a esa tabla. Pero como estamos todavía en el menú insertar, continuemos ahí viendo las diferencias. Capturar un espacio de la pantalla, ya sea del escritorio, como lo habíamos visto antes, un álbum de fotografía para insertarlo aquí, se utilizan muchas fotos. Las formas, ya lo vimos también el día de la lección anterior. Aquí podemos insertar diferentes símbolos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Ahí depende la creatividad que tú tengas para ocupar esos diseños, esas formas. Smart Art también es para insertar diferentes gráficos o representaciones. Aquí nos muestra la variedad. Ya hicimos también un ejemplo en Word, eso es la misma función, insertar gráfico. Aquí se necesita insertar el gráfico que represente los datos de una tabla, por ejemplo, pero en este caso no lo vamos a hacer porque no tenemos la tabla completa, ya será tema para otra lección. Complementos que son para utilizar en línea. Luego vincular, por ejemplo, si yo selecciono aquí esta palabra octubre y yo la quiero vincular con algún sitio web, entonces utilizo esta acción. Comentarios también, nuevamente, como la misma función que tiene Word, el cuadro de texto, que yo lo puedo insertar y escribir, por ejemplo aquí, y escribo en ese cuadro de texto. Cuadro de texto 1, y ahí puedo yo ir dándole el espacio que yo necesito, y la ventaja de esto es que yo lo puedo mover hacia donde yo quiera. Esa es la ventaja de este cuadro de texto. Y al igual, la misma función que hacía en Word, el encabezado, el pie de página, WordArt, símbolos. Aquí la diferencia que nos encontramos es que se le ha agregado un video. Para insertar un video no se inserta directamente así para poder reproducir aquí, sino que es para insertar como un vínculo y que nos muestre aquí la pantalla de presentación de ese video, un audio, una pista de música, grabación de pantalla. Por ejemplo, hay quienes utilizan esta función de grabar pantalla para hacer sus presentaciones de clases, sus videos, y los suben a YouTube también. Insertar medios, pues que esa es una función que realmente no se utiliza normalmente. Y bien, esta es la parte de la explicación del menú insertar. Hay una serie de funciones muy similares que ya nos permiten familiarizarnos con este programa y con el programa anterior, con las funciones que tiene, y hay otras funciones nuevas que se le agregan específicamente para hacer mejor el diseño de nuestra presentación. Así que muy bien, gracias por llegar hasta aquí, espero que te esté sirviendo este tipo de contenido, y comparte si te parece bien este video para que pueda llegar a muchos más estudiantes. Llegamos hasta aquí, nos vemos hasta el próximo video.